naturaleza tiene estos elementos asombrosos. En una superficie muy pequeña, comparada con la superficie total de la Argentina, se concentra el 50% de la biodiversidad. Y esa biodiversidad está concentrada precisamente acá, en las yungas. Las yungas es, por decirlo de alguna manera, una lengua que baja en dirección norte-sur y que se interna en la provincia de Jujuy y que viene desde el Perú, y es una de las selvas más ricas que se encuentran en el Cono Sur. De que aquí conviven el Estado y los privados en un ejercicio conjunto de conservación. Porque está el Parque Nacional Calilegua y de manera contigua, como en un corredor sin solución de continuidad, está la reserva de la empresa Ledesma. En total son más de 150.000 hectáreas cubiertas por una de las selvas mejor conservadas que hay en la Argentina, las yungas. Vamos. Esta selva, la selva salteño-oranense, la selva de las yungas, tiene algunas particularidades que la hacen única. Una de ellas es que tiene estación seca, es decir, durante el invierno prácticamente no llueve. Estamos ahora hacia el fin de la primavera, en el momento en que empiezan las lluvias y casi no se detienen hasta el fin del otoño. Una segunda particularidad es la altura. Esta es una selva que va creciendo en altura progresivamente y tiene desde una zona pedemontana, una zona baja, prácticamente a nivel del mar, hasta una zona alta que llega por encima de los 3.000 metros, sumamente frondosa, con una variedad de especies única. Y una tercera particularidad, miren dónde estamos, no hay sol. No es porque sea un día simplemente nublado, sino porque otra de las particularidades, de las singularidades de esta selva, es que se la conoce como nuboselva, porque las nubes ingresan, entran, se posicionan sobre la selva y la convierten en un área de densidad y de humedad único. ¿Cuál es la singularidad del Parque Calilegua y de las yungas? ¿Qué es lo que básicamente motiva la actividad de los guardaparques diariamente acá? Para el caso particular de Calilegua, una de las funciones principales que cumple es proteger todas las cuencas hídricas, ¿no? El agua que sale de alguna manera, que se produce en el parque, abastece, sirve para consumo de las poblaciones locales y a su vez para toda la actividad agropecuaria, digamos, y agrícola, pensando que hay más de 1,5 millones de hectáreas, ¿no? También, a diferencia de otros parques nacionales o de otras regiones, aquí se da la particularidad de que la participación de lo privado en la política de conservación es muy activa. De hecho, este parque está asentado sobre tierras que eran originariamente de uno de los dueños también activos de la vida comercial y económica de Jujuy. ¿Cómo interviene eso en la mirada de quien tiene que estar a cargo de un parque nacional? Sí, sin lugar a dudas, digamos, que la conservación se hace entre todos, digamos, ¿no? Entonces, involucrar a los diferentes actores que están en el día a día con nosotros, nuestros vecinos, hace de que esto de la conservación sea mucho más fácil, ¿no? Que nosotros de alguna manera garantizamos un corredor, digamos, ¿no? Y ese corredor hace que un montón de procesos ecológicos se puedan seguir desarrollando, digamos, normalmente. Cuando se habla de la biodiversidad no se habla de una entelequia, se habla de esto. En el Parque Nacional Calilegua hay aproximadamente 25 especies de anfibios, entre ellos algunos, como la rana marsupial, que se cree que todavía existen en el parque, pero no se los ve hace más de una década. ¿Es importante cuidar este tipo de cosas? Alguien dirá, bueno, es apenas un pequeñísimo sapito o ranita. Seguramente en algún punto del ciclo de vida de lo que ocurre aquí dentro de la selva de las yungas, este ejemplar es importante. Pregunté qué era esa franja, ese espacio
esa superficie donde desapareció la selva, pensando que quizás era una cantera, una explotación minera local. Me dijeron, no, es un deslizamiento, es un derrumbe, es una avalancha que se llevó ese pedazo de monte, porque por abajo circula un arroyo que en épocas de seca va con un hilo de agua simplemente, pero que en épocas de lluvia, en el verano principalmente, baja con unos torrentes, porque las lluvias aquí son muy abundantes y muy copiosas durante el verano, y esa lluvia va arrastrando lo que encuentra y de pronto produce estos deslizamientos, estas avalanchas, que son la particularidad natural de esta zona, de Jujuy, de Salta, del norte, del noroeste de la Argentina. Y pensé automáticamente en Tartagal. Tartagal está en línea recta hacia el norte, unos poco menos de 200 kilómetros, y Tartagal sufrió 2 deslizamientos casi letales para su población. Y alguien se preguntaba, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque la población es vulnerable y se asienta en sitios en los que no debiera asentarse, porque son sitios proclives a que esos deslizamientos se produzcan. Y un elemento adicional, si además de los deslizamientos lógicos, por decirlo de algún modo, hay una fuerte deforestación, como existe en la zona aledaña a Tartagal, esas avalanchas se multiplican y pasa lo que pasa en sitios como Tartagal. Por eso, tener la vegetación anclada, tener la posibilidad de que la selva esté sana, no evita esos pequeños deslizamientos, pero sí evita la catástrofe natural y social. Ledesma cuenta con 160.000 hectáreas, de las cuales casi 100.000 hectáreas son áreas protegidas, protegidas por ley con el Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro de esta superficie de áreas protegidas se hacen distintos trabajos. Realizamos monitoreos de flora y fauna, que los realizamos a través de la Fundación Proyungas. Además, hay distintos trabajos de investigación que lo realizan becarios del CONICET. Por ejemplo, trabajamos con la Fundación Cebío. Hay proyectos que estudian los ensambles de araña dentro del bosque nativo. Otros proyectos que estudian al pájaro carpintero. Proyectos de estudio de las especies de aves de yungas y de la selva de transición. Realmente, cuando presentan los resultados de los trabajos, uno realmente toma conciencia de la importancia que tiene distintos servicios ambientales que son muy importantes, no solo para la comunidad, sino también para la producción, digamos. Esto que ustedes ven acá parece y es una escalera. Resulta que este canal, que abastece de agua a buena parte de los campos de cultivo de caña o de cítricos de la empresa Ledesma, era también al mismo tiempo una especie de trampa mortal para buena parte de la fauna que circula dentro de este área protegida. Y aparecían animales muertos y era un contrasentido que una reserva que presuntamente está destinada a conservar la fauna y toda la biodiversidad tuviera, producto de la presencia de este canal, una sucesión de accidentes que mataran esa fauna. Entonces se discutió la manera de resolverlo y el resultado fue este. Esas escaleras, para permitir originariamente que los animales saliesen ilesos de quizás haberse caído al canal, resultó que finalmente se convirtieron en la playa, a la que van buena parte de los animales a descansar, a tomar agua, sin ningún riesgo y sin poner la fauna de esta reserva en peligro. En el año 75 se donan las 76.000 hectáreas para el Parque Nacional Carilehua y quizá en ese momento, no pensando en que iba a ser lo que hoy es el Parque Nacional Carilehua y lo que podría generar un área protegida como es hoy el parque y la misma área de Ledesma, sino pensando en que era un sector muy importante porque es es la base, es la esponja donde se genera todo el agua que después utiliza el cultivo, digamos. ¿Y ese ordenamiento territorial que es el que hoy da lugar
a esta reserva, más todas las áreas circundantes al Parque Calilegua, es fruto de la ley de bosques, es antecedente necesario de la ley de bosques y convierte a Jujuy en una provincia relativamente pionera en el respeto de la ley de bosques. Totalmente, a partir del plan de ordenamiento territorial fue el puntapié inicial para que otras provincias, bueno, primero para que se haga el plan de ordenamiento territorial de la provincia de Jujuy, y de ahí la ley surge a partir de ese puntapié inicial. ¿Por qué un ecosistema como este, las yungas, necesita de la participación activa de una ONG como ProYungas, que ya lleva casi 20 años actuando en esta zona, para poder garantizar su conservación? Bueno, ProYungas nació precisamente con el objetivo de vincular una serie de información científica en la toma de decisiones y que eso tuviese impacto en la gestión territorial, tratando siempre de generar vínculos entre los sectores que generan información y los que toman decisiones. Viendo que ellos además dentro de su territorio tienen principalmente dentro de la zona de yungas selva pedemontana, que es el piso de las yungas que está más en peligro debido al avance de la frontera agropecuaria. Claro, que vendría a ser, para decirlo brutalmente, el sector plano de la selva. Es la zona, exactamente, la zona más baja. Actualmente, entre los planes de ordenamiento territorial de los particulares y el ordenamiento territorial de la provincia, la situación está bastante controlada. Hay sectores... Perdón, controlada significa que está con un marco jurídico estable, sí, y que no depende de la voluntad o no de un actor. Exactamente. La Argentina, que emergió de la crisis del 2001, se encontró con varios conflictos. Uno de ellos, inesperado. El aumento del precio de los commodities, en la mayor parte de los casos, condujo a un avance vertiginoso e inesperado de la frontera agropecuaria. Esto es, topadoras que iban sobre montes nativos y detrás de ellos, por ejemplo, una plantación de soja. En los bordes del país, en las zonas hasta ese momento menos explotadas desde el punto de vista agropecuario, también pasó lo mismo. Por ejemplo, acá en Jujuy. Y una empresa con una enorme cantidad de tierras propias como Ledesma se encontró de pronto que para obtener autorización para desmontar apenas 1.400 hectáreas de las decenas de miles que tenía sin trabajar, no solamente no obtenía rápidamente ese permiso, sino que se le abría una crisis. ¿Con quién? Con las ONGs, con el sector social que había entendido que lo ambiental pasaba a ser un dato en la Argentina post-crisis y que ya no era posible seguir produciendo y generando daño ambiental como había ocurrido quizás en los 70 años anteriores. Curiosamente, aquí en Jujuy, eso motivó un proceso de ordenamiento territorial que luego a nivel nacional se verificó en la ley de bosques, pero en Jujuy tomó la forma de un trabajo conjunto entre distintas organizaciones del Estado y la sociedad civil y las empresas, y dieron como resultado que hoy unas 150.000 hectáreas de las yungas, de este ecosistema en el que estamos hoy, de este ecosistema único, de esta selva riquísima, exuberante, plena de biodiversidad y con la presencia estelar del yaguareté, pasaran a estar protegidas. Y pasaran a estar protegidas pese a que una parte de ellas pertenecen a una empresa privada. ¿Fue posible? ¿Será posible mantenerlo hacia adelante en el tiempo? Ojalá. Y ojalá además lo que ocurrió en Jujuy pueda ocurrir en todas las provincias.